9:05. Nos quedó pendiente contarles que escuchábamos antes de la tanda y demás. Era Alfredo Zitarrosa con La Ley Estela de Araña. Podríamos volver ahí cada vez y resignificar qué significa eso, ¿no? Y además, quiénes están detrás de las leyes que nos rigen. Pero bueno, ayer hablábamos con el titular, con el director del Servicio Penitenciario Provincial, con Manuel Duto, a propósito de lo que se contó a principios de esta semana, que es el brote de COVID en uno de los penales. Y con él reconocía, no es el primer brote que se da, ya se había dado uno también en Cerro Azul, y un poco esta preocupación ya materializándose, una preocupación que el año pasado, cuando recién arrancaba la pandemia y se venía advirtiendo desde organismos de derechos humanos, desde distintos sectores, incluso la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura también, advirtiendo lo que podía llegar a pasar si es que el virus entraba a un penal o a estos contextos de encierro. Y en esta segunda ola estamos dando cuenta de eso. Está en línea Jorge Fabián Mantau, que es integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que ha estado interviniendo, si se quiere, justamente, o monitoreando, en este caso, el penal de Oberá, para contarnos un poco lo que ha visto ahí. Fabián, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Alicia. Buenos días a vos y bueno, y a tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. Ayer un poco escuchábamos la voz oficial o la voz del servicio penitenciario. Nos gustaría ahora escuchar cómo vio la situación o cómo vieron ustedes desde la comisión lo que está pasando en Oberá. Sí, bueno, como te hago más sobre un panorama, como bien decís, el coronavirus, el COVID, sí ingresó, es efectivo que ingresó en la UP2 de la localidad de Oberá. Este brote epidemiológico se constató el martes, lunes, ¿no? Se informó sobre estos hechos, y nosotros ayer fuimos a constatar, hicimos un control sobre las medidas adoptadas. Como se sabe, este virus está en todos lados, Alicia. Uh-huh. Pero bueno, lo que nosotros nos enfocamos entonces es ver cuáles son las medidas y el control de adoptar y a seguir adoptando, digamos, en la unidad penitenciaria en el caso que haya ingresado. Bueno, en este sentido, ayer fuimos con mi compañera, con mi par, con la comisionada Constanza Ayudar, y fuimos atendidos por el alcalde auxiliar subdirector Eduardo Abel Pereira. Uh-huh. Y el doctor, el médico, Omar Vara, que es del equipo médico, digamos, del servicio penitenciario, a fin de que nos explicite y nos explique sobre qué medidas adoptó, si están cumpliendo los protocolos, etcétera. En tal sentido, se arrojaron ciertos resultados, que nos informamos, si bien hay una prohibición de ingresos, ¿sí?, de personas externas, ¿sí?, que fue como una medida adoptada por la disposición del servicio penitenciario, conjuntamente con los jueces, ¿sí?, o con los jueces del tribunal de la segunda circunscripción. Esta prohibición es momentánea, ¿no?, por unos días, donde se suspende el ingreso a la visita de los familiares. Uh-huh. ¿Sí? Igualmente, paralelamente, se le facilita la conectividad, se le facilita los teléfonos para la comunicación, para no perder ese vínculo tan importante que tiene aquella persona, primera vez con el contexto afuera, con sus familiares. Uh-huh. También está la prohibición rige sobre cualquier actividad educativa, religiosa, y toda aquella actividad que implique con personas ajenas. Por lo cual, en base a esta prohibición y por orden... también por criterio de la comisión, nosotros no ingresamos en los pabellones. Uh-huh. Si pedimos informes, requerimos informes y verificamos los elementos, digamos, que estamos utilizando y las medidas. Bueno, arrojó el siguiente resultado. Hay 8 personas, ¿sí?, 8 internos, 8 personas privadas de su libertad, que dieron test positivo.
y de los cual una persona mayor de 60, ¿sí? En un comienzo, esto empezó más o menos hace unos días, ¿sí? Con breves síntomas, nos contaban que con breves síntomas, fiebre, un poco de resfrío, o sea, inmediatamente aplicaron las medidas, el protocolo. Y como te decía, esta persona de 60 años sí está internada en el hospital, ahora, pero dio, si no, hace creo que fue ayer o anteayer, ya dio el test negativo. Igualmente continúa internado porque se le va a hacer un nuevo test, pero también porque tiene un problema, una infección pulmonar, ¿sí? Uno dijo del médico que fue tiene una neumonía progresiva, y que por eso más que nada sigue en observación esta persona. Luego, te explico. Luego, con respecto a los otros, las otras personas se les aisló, ¿sí? En una celda que se utilizaba antes, digamos, de esta declaración de epidemia, se utilizaba como visita íntima. Entonces, estas personas se les aisló, y los que se encontraban en el resto del pabellón, los que están aplicando son medidas de prevención, como por ejemplo, no se mezclan con el resto de la población. O sea, es decir, cuando salen a comer o cuando salen su momento de recreatividad, no salen con el resto de la población, salen juntos ese pabellón y no los otros pabellones. Obviamente luego todas las medidas de sanitización, 2 veces por día hacen la fajina, el término, digamos, utilizado en la población, que es la limpieza sanitaria, rociadores, todo eso pudimos constatar, el suministro, los elementos, el equipo y los barbijos, el alcohol, la cantidad que en el mismo penal nos mostraron, ¿no? Así que en ese sentido creo que está controlada, cuidada y asistida a la población. También puedo esto que vos contás, digamos, lo que vas describiendo, ¿eso es información proporcionada por el servicio o ustedes lo pudieron constatar en las condiciones de...? Ambas cosas. ¿Sí? Ambas cosas. Ambas cosas. Nuestra actividad consistió en requerir los informes, las medidas que se tomaron, como no podíamos ingresar, y también chequear y verificar los elementos del equipo utilizado, si realmente estaba... obviamente con el pensamiento desde lejos, estas personas que estaban en la celda de que se ocupaba como visita íntima, también nos manifestaron que la población está tranquila. Algo muy importante que hizo muy bien, con buen criterio creo yo, fue una charla educativa a la población para que transmitirle tranquilidad, ¿no? Recordemos que puede haber personas, y por cierto hay personas que hace más de 2 años, la pandemia fue declarada el 30 de marzo, si no me equivoco, del 2020, y hay personas que están mucho antes, ¿sí? Y que capaz no tengan un acceso a información desarrollada, plena, sobre lo que ocurría esto, las consecuencias que había que hacer, las medidas preventivas, personas grandes también ahí en ese lugar alojados. Entonces, muy bien, hicieron una charla educativa, le transmitieron tranquilidad, le hablaron, el médico hace su trabajo, o sea, extremaron las medidas porque hacen 2 veces por turno, lo contaba el doctor Jorge Omar Varas, que extremaron su control a 2 veces por día, donde incluso hacen el sistema de saturar, que lo estuve explicando, es la medición con un aparatito, la medición del oxígeno de la persona, y que en base a eso sí da ciertos índices por debajo de que le da el aparatito, posiblemente le hacen el test, ¿sí? Posiblemente, digamos, que se le dé positivo el COVID. Entonces, en base a ese oxígeno, le hacen el test y si él lo recomienda o su equipo médico lo recomienda, lo hospitalizan. Por suerte, gracias a Dios, es solamente esta persona que se encuentra hospitalizada y se encuentra estable, pero con este problema que es, más que nada hay una observación por la neumonía, ¿no? Por el problema propio de él.
Ujú, ujú. Pensaba en esto que también ayer nos decía Duto, el Sí, aislamiento que ahora se refuerza, ¿no? En este contexto no van a poder recibir visitas, sí. lo que eso implica también, ¿no? No solamente la desconexión de sus familias, sino también en muchos casos la falta de provisión de cuestiones mínimas, desde los alimentos hasta las cuestiones de Bueno, limpieza. eso, sí, perdón. Sí, eso fue preguntado ayer en la charla que tuvimos. Los alimentos van a ser introducidos, ¿sí? Con todo el protocolo sanitario, se lo van, no todos, pero la mayoría sí van a seguir recibiendo en la guardia o en el acceso, van a seguir recibiendo las personas privadas. Como también la conectividad, como te había dicho, van a tener, se ampliaron, se extremaron estas medidas porque por el tema del, para otorgarle más teléfonos móviles, videollamada o bien alguna plataforma para aplicar ahí. Esto sí fue conversado porque también nosotros sobre eso preguntamos. Igualmente esta medida va a ser por un plazo razonable, provisorio, sobre el tema de la restricción de todas aquellas personas externas del lugar, ¿no? Ujú. Ahora, esto que el servicio termina reconociendo, que tiene que generar como toda una logística para que los familiares que llevan mercaderías o llevan elementos de limpieza sigan proveyendo, es reconocer que eso el servicio no está brindando, digamos, ¿no? O sea, que hay cuestiones que son, que es una obligación o parte de lo que el servicio debería estar garantizando que no lo está haciendo. Sobre el ingreso de mercaderías Sobre y de comida. sobre la alimentación, digamos, porque que sea tan importante que las familias lleven provisiones y nosotros que visitamos penales, el pedido casi desesperado de papel higiénico, elementos de limpieza, las denuncias siempre de o entre la poca comida o la comida que no es del todo agradable, entre comillas, o sea, sigue siendo importante la presencia de las familias con estos elementos, digamos, ¿no? Sí, nosotros, desde que yo tomé cargo como funcionario de la comisión, que es donde me permite acceder efectivamente a las unidades penitenciarias, también a las comisarías, bueno, y controlar sobre ello, en las unidades penitenciarias sí se respeta, por cierto, varias veces, como no tenemos horarios tampoco, ¿no? El efecto sorpresa creo que es nuestro elemento, nuestro instrumento de trabajo. Al mediodía, por ejemplo, varias veces vi los almuerzos realizándose, cocinándose, incluso mercaderías como pan, fideo, cada unidad tiene su cierto oficio, ¿no? Y mercaderías que salen, como por ejemplo el pan de la unidad de Loreto o lo que es pasta, el fideo de la unidad de menores, van repartiendo. Sí, he recibido, y eso es cierto, he recibido de algunos internos diciendo que, bueno, que la comida quizás no es suficiente. Yo creo que lo básico sí está garantizado y quizás otras comidas o a lo mejor algún gustito que se hace, sí lo llevan sus familiares, ¿sí? Yo nunca constaté qué alimentos llevan los familiares, pero he visto algunos videos que, bueno, por ejemplo, llevan pan casero, cosas que, bueno, sí está bien, tienen acceso, pero que ya es un gustito que le hacen, ¿no? Bueno, en algunos casos no tiene que ver con el gustito, tiene que Bueno, ver con la necesidad, o sea, ¿qué cuestiones? Porque si no pareciera que el penal es como como un lugar en el que uno está como de vacaciones, te dirían algunos, pero cuestiones básicas, a nosotros nos tocó, desde, insisto con esto, toallitas femeninas, sí. papel higiénico, medicamentos, ahora tuvimos que garantizar un aparatito para medir el nivel de azúcar en sangre, que el servicio penitenciario reconoció que no lo puede garantizar y tiene una persona privada de su libertad con diabetes y en esa situación. La dieta para aquellas personas que tienen problemas de salud, porque eso
que debería ser parte de, si una persona está enferma y está ahí, eso es casi como, decir eso es, se te ríen en la cara, digamos, entonces. No, sí, bueno, o sea, bueno, ahí sí, capaz, quizás sí podemos hacer una aclaración, porque lo que nos referíamos a la comida. Sí, el tema de la salud, tenemos informes, estamos trabajando sobre eso, sobre el contexto de la población, en relación también a los médicos, el equipo médico, quizás ampliarlo, ¿sí? Y hay lo que sí, tuve varias entrevistas que tengo, ciertas enfermedades particulares o específicas que sí requieren un tratamiento afuera. Y lo que estamos viendo, el problema es que cuando tratan de acceder a esa salud, a la salud pública, el problema es que también los turnos tan difíciles, están abarrotados, están complicados, ¿no? Pero sí. Pero sigue siendo responsabilidad porque del servicio penitenciario garantizar eso. Tiene una persona privada de su libertad ahí, diríamos secuestrada entre comillas legalmente, a veces no tan legalmente, y que depende, no pueden optar de cómo atenderse, no pueden, en el caso, insisto con esto, que es las historias que seguimos, les dan una dieta cuando van al médico, ¿y cómo garantizan la dieta? O sea, que el servicio no existe eso, no hay un solo lugar, un solo penal en nuestra provincia, ni en el país, que te garantice que si tenés una prescripción médica puedan atenderte en la salud. Pero bueno, eso es parte de lo que venimos también dando cuenta, ¿no? Y de las expectativas que tenemos las organizaciones y los espacios que miramos el accionar o la presencia de un mecanismo como el comité o la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que es un monitoreo, digamos, ¿no? O sea, es la mirada, debería ser fuera del Estado, debería ser una mirada de cómo se vive penales adentro. Pero bueno, Fabián, decíamos, ¿cómo sigue lo de Oberá? Bueno, lo de la UP2, otras medidas que se tomaron fue que se suministró la ivermectina, esta medicación que se suministró a la población, a la mayoría de la población, que no es un dato menor, ¿sí? Y bueno, y se está trabajando sobre la vacunación, que creo que en algunos medios salió que ya están vacunando, y no, eso no es así. Ayer preguntamos y no. Sí hay tratativas para comenzar, creo que el lunes, dijeron que iban a empezar a vacunar a aquellas personas que tienen cualidad como mayores de 30 años. Uh-huh. Eso es lo que te puedo contar sobre mi además, considerando que decíamos ayer también que los que están en contextos de encierro, independientemente de la edad, independientemente de las patologías de base, es una población considerada de riesgo. Entonces la vacunación debería, porque no tiene ningún sentido vacunas, qué sé yo, a quienes tienen patologías, quienes tienen... No, sí, estás ahí, estás compartiendo espacio, digamos. Sí, tal cual, sí coincido. Yo creo que por eso quieren dar una prioridad a esas personas, pero seguidamente van a vacunar a toda la población. Uh-huh. Sí, seguro, a toda la... de eso no me quepa en duda de que va a ser así. Lo que pasa es que le están dando prioridad, como también es fuera de las unidades, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho este contacto. Queríamos tener un poco también la mirada después del monitoreo de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo. De hecho, lo habíamos hecho también desde otros espacios vinculados a organismos de derechos humanos, una presentación a principios de la pandemia pidiendo que se descomprimieran los penales para evitar este escenario, digamos, ¿no? De la proliferación del virus dentro de los penales. Sí, no, incluso, por cierto, sí, esta preocupación es de todos los organismos, esta comisión también, que incluso habíamos hecho una recomendación, se había hecho una recomendación al Poder Judicial
sobre aplicar un protocolo de admisión de aquellas personas que venían de otras dependencias. Bueno, estamos constantemente monitoreando en el caso de que, a ver, hay algo cierto, el virus puede ingresar en cualquier momento. Lo que nos tenemos que preocupar, y en toda la sociedad en sí, es qué medidas aplicar sobre ello, ¿no? Totalmente. Y efectivamente yo veo, y me limito solamente, Alicia, a qué es lo que yo constaté ayer sobre la cuestión de este brote que hubo en la Unidad Penal 2. La cuestión de salud, sí, obviamente, todo. Hay que mejorar constantemente, hay que mejorar. Hace no mucho, la semana pasada, por ejemplo, apostamos a la creatividad de los internos, que también hace bien eso. Estamos pasando a la educación, etcétera. Bueno, siempre hay que mejorar, sí es cierto, hay que mejorar, pero bueno, estamos trabajando sobre eso, también estamos coordinando con otros organismos, instituciones como por ejemplo el Comité Nacional, bueno, etcétera. Así que, bueno, nada más, yo Fabián, te quería comentar. te agradecemos mucho este contacto con la radio de la universidad y seguimos trabajando. Nosotros venimos siguiendo este tema y somos bastante insistentes, porque es un tema que nos interesa, es parte de nuestra tarea como comunicadores también, de poder mirar esos contextos de encierro y mirar también quiénes, los actores que están trabajando en estas temáticas para ayudar a visibilizar, también a problematizar estas cuestiones, corriéndonos desde los estereotipos, las estigmatizaciones, esos lugares comunes que se instalan en relación a la cárcel, y también tratando de controvertir las versiones oficiales que siempre nos pintan que el penal es un lugar de paseo, y eso claramente sabemos que no, y que está ahí garantizado todos los derechos, y eso sabemos claramente que no. Así que bueno. Totalmente. De la comisión siempre decimos lo siguiente, que lo único, las personas que se encuentran, bueno, que se han equivocado en un momento de su vida quizás, lo único que se le priva es la libertad ambulatoria, no el resto de sus derechos. Eso es una primicia de la comisión, y que todos los miembros tenemos claro, y tratamos de hacer cumplir eso, no los demás derechos, o sea, solamente su privación, libertad, transitoriamente, porque en algún momento hay una estadística que más del 90% en algún momento va a recuperar su libertad. Entonces también hay que trabajar sobre eso, sobre las personas, sobre su resocialización y su readecuación. Si no se trabaja, quizás en la próxima a recuperar libertad, quizás o no, pero que bueno, es un problema de la sociedad en sí. Totalmente. No solamente, claro, no dejarlo en ese lugar, bueno. Fabián, muchas gracias, hasta luego. No, por favor, gracias por tu trabajo y por la difusión del trabajo de la comisión. Gracias, hasta luego. Perdón, hasta luego. Uno de los integrantes del comité, Jorge Fabián Mantau,